A los 19 años, mi propio padre me hizo prisionera dentro de casa. Me daba un té amargo cada noche y decía que era medicina. Durante 2 años, mi cuerpo se fue destruyendo por dentro, mientras él cobraba entrada a sus amigos para verme sufrir. Cuando mi piel comenzó a rasgarse, supe que o escapaba esa noche o moría en esa cama. Buenas tardes, mis queridos, mis queridas que me están viendo ahora. Qué bueno tenerlos aquí conmigo en este momento. Mi nombre es Rosa Mendoza García, y tengo 74 años de vida, gracias al buen Dios que me permitió llegar hasta aquí. Nací y vivo hasta hoy aquí en Aguascalientes, una ciudadcita del interior de México. ¿Saben esa región donde el clima es seco, donde el maguey perfuma las mañanas y las montañas parecen abrazarnos de todos lados? Antes de continuar mi historia, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué rinconcito de México o del mundo me están escuchando y a qué horita del día encontraron este video de la abuela aquí. ¿Están tomando un cafecito de la tarde igual que yo o ya es de noche ahí donde están? Leo todos los comentarios, ¿sabían? Cada uno de ellos. Y me pone tan feliz saber que no estoy sola, que hay gente del otro lado escuchándome. Así que cuéntenme, ¿me? ¿De dónde son y qué horas son ahí? Vamos a hacer una cadena de cariño aquí en los comentarios. La historia que voy a contar hoy es pesada, mis hijos. Es una historia que guardé dentro de mí por muchos años, que me daba vergüenza contar, que pensaba que era mi culpa, pero hoy sé que no lo era. Hoy sé que fui víctima de un monstruo que debería haberme protegido. Voy a hablar sobre lo que mi propio padre me hizo cuando yo era una muchacha de 19 años. Voy a hablar sobre cómo me mantuvo prisionera dentro de mi propia casa, cómo destruyó mi cuerpo y mi alma por dinero. Y voy a hablar sobre cómo logré escapar, sobre el ángel que Dios puso en mi camino cuando ya estaba casi muriendo. Tomen un cafecito, mi hijo, siéntense aquí conmigo, porque esta historia es larga, pero es importante. Es importante para mí contarla, y tal vez sea importante para alguien que está pasando por algo parecido escucharla. Porque si yo sobreviví, ustedes también pueden sobrevivir. Todo comenzó allá en mi infancia, en esta misma Aguascalientes que hoy me trae tanta paz. Mi infancia, mis queridos, fue una cosa extraña. Por fuera parecía una familia normal. Por dentro había algo mal que solo entendí mucho tiempo después. Mi padre se llamaba Roberto Mendoza. Era un hombre alto, de hombros anchos, con un bigote grueso que se esmeraba en recortar todos los domingos por la mañana. Trabajaba como intermediario de ganado aquí en la región, compraba la producción de los pequeños rancheros y la revendía a los grandes compradores que venían de Guadalajara y de la Ciudad de México. Ganaba bien cuando quería trabajar, pero el problema es que él prefería el dinero fácil. Jugaba cartas casi todas las noches en la cantina de Don Tico. Apostaba en peleas de gallos los fines de semana, y cuando perdía, volvía a casa con el diablo en el cuerpo. Mi madre era Luz, una mujer menudita, de ojos cafés siempre bajos, que parecía tener miedo de su propia sombra. Había sido una muchacha bonita. Lo veía en las fotos antiguas que guardaba en una caja de zapatos debajo de la cama. Pero la vida con mi padre fue apagando aquella belleza, fue encorvando su espalda, fue robando el brillo de sus ojos. Mamá pasaba los días en la cocina, en el lavadero, lavando ropa, barriendo el patio. Hablaba poco, sonreía menos todavía. Cuando mi padre llegaba a casa, ella prácticamente desaparecía, se volvía invisible. Crecí pensando que así tenía que ser la esposa. Yo era hija única. Mamá me contó una vez bien bajito para que papá no oyera que había perdido 3 bebés antes de mí. Después que nací, nunca más quedó embarazada. Creo que su cuerpo simplemente se rindió. O tal vez ella se las arregló para no tener más hijos y no traer más criaturas dentro de esa casa. Nunca lo sabré. Nuestra casa quedaba en una calle de tierra, cerca del río San Pedro. Era una construcción antigua, de adobe, con paredes encaladas de blanco que mi madre repintaba cada año antes de la Semana Santa. Tenía 3 cuartos, la sala que estaba junto con la cocina, el cuarto de mis padres y un cuartito del fondo que era mío.
El baño era afuera, una casita de madera con un hoyo en el piso. Nos bañábamos con cubeta, agua calentada en la estufa de leña. El patio era grande, lleno de árboles frutales que mi abuelo había plantado antes de morir. Había un árbol de mango, de guayaba, de tejocote, un naranjo que daba frutos tan dulces que los chupábamos hasta que la cáscara quedaba transparente. Era en el patio donde pasaba la mayor parte del tiempo, huyendo del clima pesado dentro de casa. Me subía a los árboles, conversaba con las gallinas, inventaba juegos sola, porque a mi padre no le gustaba que trajera a otros niños dentro del terreno. No era siempre así, no puedo mentir. Había días que mi padre despertaba de buen humor, me daba una moneda para comprar piloncillo en la tienda, me llamaba hijita. En esos días, mamá hasta sonreía un poquito. La casa parecía respirar aliviada. Pero esos días eran raros, mis hijos. La mayor parte del tiempo vivíamos pisando huevos, tratando de no hacer ruido, de no contradecir, de no existir demasiado. En la escuela, yo era una niña callada. Me sentaba al fondo del salón, hacía mis tareas derechito, no levantaba la mano para responder las preguntas de la maestra, aunque supiera la respuesta. Los otros niños me encontraban rara, porque nunca podía ir a jugar a sus casas, nunca podía quedarme después de clases, nunca podía participar en las fiestecitas de cumpleaños. Mi padre no me dejaba. Decía que el lugar de la mujer era dentro de casa, que no necesitaba ninguna amiga, que la familia era todo lo que importaba. Tenía una compañerita, Ivette, hija del zapatero. Platicábamos en el recreo, escondidas debajo del árbol de jacaranda del patio. Ella me contaba sobre su vida, sobre los hermanos revoltosos, sobre la mamá que cantaba mientras cocinaba, sobre el papá que la llevaba a pescar el domingo. Yo escuchaba callada, con un apretón en el pecho que no sabía explicar. ¿Por qué su casa era tan diferente de la mía? ¿Por qué su mamá sonreía y la mía lloraba escondida? Cuando tenía unos 10 años, empecé a notar cosas extrañas. Mi padre me miraba de una manera diferente. Ya no era más la mirada de padre, ¿saben? Era una mirada que me hacía querer esconderme, cubrirme, desaparecer. Empezó a hacer comentarios sobre mi cuerpo que estaba cambiando. Decía que me estaba volviendo mujer, que necesitaba tener cuidado con los hombres de afuera, porque todos eran peligrosos. La ironía, mis queridos. El hombre más peligroso de mi vida dormía en el cuarto de al lado. Mamá debe haber notado algo, porque empezó a mantenerme siempre cerca, siempre bajo sus alas. Cuando mi padre llegaba, me mandaba al patio, al cuarto, a cualquier lugar lejos de él. Nunca habló nada directamente, nunca me explicó nada, pero aquel instinto de madre, aquel miedo en sus ojos cuando él me miraba, aquello lo decía todo. Los años fueron pasando y la tensión dentro de casa fue creciendo. Mi padre se fue volviendo más controlador, más posesivo, no me dejaba salir para nada, ni para ir a misa con mamá. Decía que tenía que quedarme en casa, que el mundo de afuera era demasiado peligroso para una muchacha bonita como yo. Me fui aislando cada vez más. Fui perdiendo contacto con Ivette, con las otras niñas de la escuela. Cuando terminé la primaria, mi padre no me dejó seguir estudiando. Dijo que la mujer no necesitaba estudios, que mi lugar era en casa, aprendiendo a ser ama de casa. Tenía 13 años cuando dejé de estudiar. 13 años y ya estaba condenada a vivir encerrada en esa casa, lavando, cocinando, limpiando, obedeciendo. Mamá trató de argumentar una vez, le pidió que me dejara al menos hacer la secundaria. Él le dio una cachetada tan fuerte que ella cayó al piso. Nunca más abrió la boca para defenderme. Y así fueron pasando los años de mi adolescencia, mis queridos. Fui creciendo en esa prisión disfrazada de hogar, viendo el mundo por la ventana, soñando con una libertad que parecía cada vez más imposible. No sabía, pero lo peor todavía estaba por venir. La verdadera pesadilla comenzó cuando cumplí 19 años, en una noche de junio que jamás voy a poder olvidar. Junio de 1970. Me acuerdo como si fuera ayer. Acababa de cumplir 19 años 3 días antes. Mamá había hecho un pastel de elote con canela, mi preferido,
y lo comimos escondidas en la cocina mientras mi padre estaba afuera jugando. Fue el último momento de dulzura que tuve por mucho, mucho tiempo. En esa noche de junio hacía un frío que calaba. Ese fríito que entra en los huesos, ¿saben? Estaba en mi cuartito del fondo, debajo de una colcha gruesa que mamá había hecho de retazos, tratando de dormir. La casa estaba en silencio. Mamá ya se había ido a acostar y mi padre todavía no había llegado del juego. Debí haberme dormido porque desperté con el ruido de la puerta de mi cuarto abriéndose. Al principio pensé que era mamá viniendo a ver si estaba bien. Hacía eso a veces, pero cuando abrí los ojos, vi la silueta de mi padre contra la luz débil que venía del pasillo. Estaba parado en la puerta, mirándome. El olor a tequila llegó hasta mí antes incluso de que se acercara. Mis queridos, no voy a describir lo que pasó esa noche. Algunas cosas son demasiado pesadas para poner en palabras y me prometí a mí misma que no iba a revivir aquello en detalles. Lo que puedo decir es que esa noche el hombre que debería protegerme, que debería ser mi puerto seguro, destruyó una parte de mí que nunca más logré recuperar. Dijo que yo era su propiedad, que él me había criado y podía hacer lo que quisiera conmigo. Dijo que si le contaba a alguien, nadie me iba a creer y que iba a matar a mamá enfrente de mí. Cuando salió del cuarto, me quedé paralizada. No podía llorar, no podía gritar, no podía moverme. Me quedé ahí acostada, mirando al techo, sintiendo mi cuerpo como si fuera de otra persona. Creo que una parte de mi mente simplemente se apagó esa noche como protección, porque si hubiera sentido todo ese dolor de una vez, creo que habría muerto ahí mismo. Al día siguiente, mamá notó que había algo mal. No podía mirarla, no podía hablar. Ella vino hasta mí, tomó mi mano y preguntó bajito qué había pasado. Cuando empecé a contar, ella tapó mi boca con la mano, sus ojos llenos de lágrimas y de miedo. No digas eso, mi hija, no digas eso nunca. Él te mata, me mata, nos mata a las dos. Y fue solo eso. Mi propia madre, la persona que debería protegerme sobre todo, eligió el silencio. Eligió su supervivencia en vez de la mía. Aquella no fue la única noche. Mi padre empezó a entrar en mi cuarto regularmente, siempre cuando llegaba borracho, siempre con las mismas amenazas. Traté de trancar la puerta, pero él arrancó la cerradura. Traté de dormir en la sala. Él me arrastró de vuelta al cuarto. Traté de huir una vez. Corrí al patio en medio de la madrugada. Él me alcanzó antes de que llegara al portón y me pegó tanto que me quedé 3 días sin poder levantarme. Mamá veía todo, oía todo y no hacía nada. Lloraba escondida, rezaba el rosario bajito, me miraba con una tristeza infinita en los ojos, pero nunca, nunca lo enfrentó. El miedo que le tenía a ese hombre era mayor que cualquier otra cosa. A veces sentía rabia de ella, una rabia enorme que me consumía por dentro. Otras veces sentía lástima porque veía que ella también era prisionera, también era víctima. Solo que ella había elegido agacharse y yo estaba siendo quebrada a la fuerza. Unos 3 meses después, mi cuerpo empezó a cambiar. Sentía náuseas por la mañana. Mis pechos dolían, mi menstruación no venía. Al principio no quería aceptar, no quería ni pensar en la posibilidad, pero cuando la panza empezó a aparecer, ya no había forma de negar. Estaba esperando un hijo de mi propio padre. Cuando él se enteró, mis queridos, pensé que me iba a matar. Pensé que me iba a pegar hasta que perdiera a la criatura o me iba a echar fuera de casa. Pero su reacción fue peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Sonrió. Sonrió con esa boca podrida de tequila y maldad y dijo que le iba a dar mucho dinero. Esa misma semana empezó a darme un té cada noche, un líquido oscuro, amargo, que me obligaba a beber hasta la última gota. Decía que era vitamina para el bebé, que iba a dejar a la criatura fuerte y saludable. No le creía, claro, pero ¿qué podía hacer? Si me negaba, me pegaba. Si lo tiraba escondida, él se quedaba al lado viéndome tomar. Entonces tomaba todos los santos días, esa cosa horrible que bajaba quemando por la garganta. El tiempo fue pasando y mi panza fue creciendo, pero había algo mal, lo sentía.
La panza crecía demasiado, rápido de más, y el bebé no se movía. Al principio de un embarazo, es normal no sentir, lo sé, pero ya habían pasado muchos meses, y nada, ninguna patadita, ningún movimiento. Era como si estuviera cargando una piedra dentro de mí en vez de una vida. Mi padre no me dejaba salir de casa para nada, ni al patio podía ya. Tenía miedo de que los vecinos vieran mi panza creciendo, que empezaran a hacer preguntas. Entonces me quedaba todo el día encerrada en el cuarto, acostada en la cama, tomando ese té maldito y sintiendo mi cuerpo cada vez más pesado, cada vez más extraño. Mamá a veces se sentaba al lado de mi cama y se quedaba ahí en silencio, sosteniendo mi mano. Veía que quería decir algo, quería pedirme perdón, tal vez, o darme algún consuelo, pero las palabras nunca salían. Solo nos quedábamos ahí, dos mujeres destruidas por el mismo hombre, presas en la misma casa, hundiéndonos juntas en un silencio que dolía más que cualquier grito. Pasaron meses, 10 meses, 11 meses, y nada de que naciera el bebé. Mi panza seguía creciendo, cada vez mayor, cada vez más pesada. La piel estaba tan estirada que tenía miedo de respirar profundo. Estrías gruesas, moradas, cortaban mi panza como si fueran heridas. Y ese té, ese maldito té, seguía tomándolo cada noche, porque mi padre me obligaba. Fue ahí que la cosa toda tomó un rumbo que jamás podría haber imaginado. Cuando el embarazo pasó de 1 año, mi padre miró mi panza enorme y vio una oportunidad de ganar dinero. Mis queridos, lo que voy a contar ahora es la parte más oscura de mi historia. Es difícil poner en palabras lo que viví en esos meses, pero necesito contarlo. Necesito que entiendan hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando encuentra terreno fértil en la codicia y en la falta de carácter. Preparen su corazón, porque el mío todavía duele cuando recuerdo estas cosas. Cuando mi embarazo pasó de 1 año sin que naciera el bebé, mi padre se dio cuenta de que estaba pasando algo especial. Especial para él, claro, porque para mí era una pesadilla que no tenía fin, una agonía que se arrastraba día tras día, noche tras noche. Mi panza ya estaba enorme, del tamaño de esas pelotas de ejercicio que vemos hoy en los gimnasios. Apenas podía levantarme de la cama, apenas podía respirar bien. El peso era tanto que mi espalda dolía todo el tiempo. Un dolor constante, palpitante, que no me daba descanso ni de día, ni de noche. Dormía en posiciones extrañas, siempre de lado, con almohadas apoyando esa panza monstruosa. Y aún así despertaba varias veces con calambres, con falta de aire, con la sensación de que estaba siendo aplastada por dentro. Mi padre empezó a contarles a sus amigos del juego sobre mi condición. En las noches de cartas, entre una ronda y otra de tequila, se vanagloriaba. No van a creer lo que está pasando en mi casa. Mi hija está embarazada hace más de 1 año y la panza no para de crecer. Es cosa de otro mundo. Los hombres no le creían. Pensaban que estaba inventando historias para impresionar, para tener tema. Se reían de él. Decían que era conversación de borracho. Fue ahí que tuvo la idea más cruel que esa mente enferma podía concebir. En una noche de sábado, yo estaba en mi cuartito, como siempre, acostada de lado, porque ya no podía estar boca arriba. El peso era insoportable. La luz del quinqué hacía sombras extrañas en la pared y me quedaba mirándolas, tratando de encontrar formas, tratando de distraer la mente del dolor. Oí voces en la sala, risas gruesas de hombre, el ruido de vasos golpeando en la mesa de madera. Pensé que era otra noche de juego y tequila, como tantas otras. Cerré los ojos y traté de fingir que no existía, que estaba en otro lugar, lejos de ahí. Pero entonces la puerta de mi cuarto se abrió con ese chirrido que conocía tan bien, y mi padre entró, seguido de 3 hombres que nunca había visto en mi vida. El olor a sudor, humo y alcohol invadió el cuarto junto con ellos. Mi corazón se disparó. Mis manos empezaron a temblar. ¿Ven? ¿No les dije? Miren el tamaño de esa panza. La voz de mi padre era de orgullo, como si estuviera mostrando un trofeo, una conquista. Los hombres se acercaron a la cama, los ojos muy abiertos de espanto.
la boca abierta. Uno de ellos, un tipo gordo de camisa sudada, extendió la mano y tocó mi panza sin pedir permiso, como si yo fuera un animal de exhibición en una feria de ganado. Quise gritar, quise mandar a todos fuera, quise desaparecer de ahí. Pero mi padre me lanzó esa mirada que conocía demasiado bien. La mirada que decía, quédate callada o te vas a arrepentir. La mirada que prometía dolor si me atrevía a abrir la boca. Esa noche, mi padre cobró 50 pesos de cada uno de esos hombres solo para verme. 50 pesos para entrar en mi cuarto, mirar mi panza, hacer comentarios sobre mi cuerpo, como si yo no estuviera ahí, como si no tuviera oídos, como si no fuera gente. Y aquello, mis queridos, fue solo el comienzo de un infierno que duró muchos meses. La noticia se esparció como fuego en pasto seco entre los conocidos de mi padre. Cada fin de semana traía gente diferente a casa. Hombres del juego, empleados del rancho donde hacía negocio, conocidos del bar de Don Tico, gente que nunca había visto y que nunca debería haberme visto de ese modo. Cada uno pagaba su entrada para ver el fenómeno, como me llamaban. Algunos decían la aberración, otros el milagro. Ninguno de ellos me veía como ser humano. Mi padre montó una especie de espectáculo macabro dentro de nuestra casa. Me hacía quedarme acostada con la panza de fuera, levantaba mi camisón hasta el pecho, sin ningún pudor, y los hombres entraban en grupos de 3 o 4. Se quedaban mirando, señalando, haciendo chistes entre ellos. Algunos traían amigos de otras ciudades, curiosos que venían de lejos, solo para ver aquello con sus propios ojos. ¿Será que hay 2 ahí dentro?, preguntaba uno. «O 3», respondía otro riendo. «Apuesto 50 pesos a que es un monstruo, un bicho de 2 cabezas». Las risas hacían eco en mi cuarto pequeño. Se mezclaban con el humo de los cigarros que fumaban ahí mismo, sin importarles si yo podía respirar o no. El aire se ponía pesado, irrespirable. Algunos eran más atrevidos, querían tocar, apretar, picar mi panza dura. Uno de ellos, una vez acercó el oído para tratar de escuchar algo. Mi padre dejaba todo, con tal de que pagaran un poco más. Yo era una mercancía, mis hijos, una atracción de circo de los horrores dentro de mi propia casa, en el cuarto donde debería estar segura. ¿Y mamá? Mamá se quedaba en la cocina durante esas visitas. La oía lavando trastes, moviendo ollas, fingiendo que no estaba pasando nada del otro lado de esa pared delgada. A veces escuchaba un sollozo ahogado, un llanto contenido que trataba de esconder, pero nunca entró al cuarto para defenderme. Nunca mandó a esos hombres fuera. Nunca enfrentó a mi padre, nunca dijo basta, nunca gritó que aquello estaba mal. Ella era tan prisionera como yo, solo que sus rejas eran de miedo, no de paredes. No sé qué es peor, estar presa sin poder huir o estar libre para huir y elegir quedarse. El tiempo fue pasando despacio, cada día una eternidad. 1 año y 2 meses de embarazo, 1 año y 4 meses, 1 año y medio. Mi panza seguía creciendo, alimentada por ese té maldito que mi padre me obligaba a tomar cada noche sin falta. La piel estaba tan estirada que brillaba en la luz débil del quinqué, tan delgada que podía ver las venas azuladas por debajo, como ríos en un mapa. Las estrías se habían vuelto heridas abiertas, rajaduras moradas y rojas que ardían cuando me movía, que sangraban cuando la piel se estiraba demasiado. Parecía estar a punto de explotar en cualquier momento, como una fruta podrida en el árbol. Ya no podía caminar, ya no podía sentarme, ya no podía hacer nada sola. Me quedaba todo el día acostada en esa cama, mirando al techo, contando las manchas de humedad, tratando de no pensar en lo que se había vuelto mi vida. Mi padre me traía comida 2 veces al día, siempre acompañada del té amargo. Si no comía todo, gritaba. Si no tomaba hasta la última gota, sostenía mi quijada con fuerza, abría mi boca a la fuerza y vertía el líquido garganta abajo mientras yo me ahogaba y lloraba. No tenía elección en nada, ni en lo que entraba a mi propio cuerpo tenía control. Era como si hubiera dejado de existir como persona. Lo peor de todo era la soledad, mis queridos.
No hablaba con nadie además de mi padre y mi madre. No veía el sol hacía meses, no sentía el viento en la cara, no oía los pajaritos del patio que tanto amaba cuando era niña. Mi mundo se había reducido a ese cuartito sofocante de 3 por 3 metros, con las ventanas siempre cerradas y las cortinas siempre corridas para que nadie de afuera viera. A veces pensaba que me estaba volviendo loca de verdad. Conversaba sola, respondía a voces que no existían. Lloraba sin motivo y reía sin gracia. Tenía pesadillas horribles incluso despierta. Veía sombras moviéndose en las esquinas. Oía susurros que venían de ningún lugar. La mente de uno no fue hecha para vivir así. Encerrada, aislada, tratada como animal de carga. Hubo una noche que traté de pedir ayuda. Junté todo el coraje que todavía quedaba dentro de mí. Uno de los hombres que vino a verme parecía diferente de los otros. Más joven, tal vez unos 25 años, con ojos más gentiles y un modo callado. Mientras los otros reían alto y hacían chistes crueles, él se quedó callado en la esquina del cuarto, mirándome con algo que parecía piedad o tal vez vergüenza de estar ahí. Cuando mi padre salió del cuarto para buscar más tequila en la cocina, junté toda la fuerza que me quedaba. Volteé la cabeza hacia él y susurré con la voz temblando: «Joven, ayúdeme. Por favor, sáqueme de aquí. Me voy a morir». El muchacho abrió mucho los ojos, miró hacia la puerta con miedo, miró de vuelta hacia mí. Vi que tragó saliva. Vi la duda en su cara. Por un segundo, un único segundo que pareció durar una hora, pensé que iba a hacer algo, que me iba a tender la mano, llevarme lejos, llamar a la policía, cualquier cosa. La esperanza se encendió en mi pecho como una vela débil. Pero entonces los pasos de mi padre volvieron por el pasillo y el muchacho bajó la cabeza, metió las manos en los bolsillos y salió del cuarto junto con los otros, sin mirar atrás. La vela se apagó. Nunca más volvió. Nunca le contó a nadie, al menos no que yo sepa. Uno más que eligió el silencio. Después de esa noche, mi padre notó que había algo diferente en mí. Tal vez vio la esperanza en mis ojos. Tal vez desconfió de algo. Redobló la vigilancia. Pasó a trancar la puerta del cuarto por fuera con un candado grueso cuando salía. Dejaba a mamá de centinela en el pasillo cuando él no podía estar en casa. Yo era una prisionera en todos los sentidos de la palabra, sin esperanza, sin salida, sin voz, sin nadie en el mundo que se preocupara lo suficiente como para salvarme. Empecé a aceptar que iba a morir ahí, en esa cama, en ese cuarto, que mi cuerpo se iba a partir al medio y nadie iba a hacer nada. El embarazo llegó a 1 año y 8 meses, 1 año y 10 meses. Mi cuerpo ya no parecía mío. Era una cosa extraña, deformada, alienígena, que no reconocía cuando miraba hacia abajo. La panza era tan grande y tan dura que parecía hecha de piedra de verdad. Sentía dolores constantes, punzadas que iban y venían sin aviso, una presión insoportable por dentro que me hacía ver estrellas y morder la almohada para no gritar. Pero el bebé seguía sin moverse. Ninguna patada, ningún hipo, ningún movimiento, ninguna señal de vida ahí dentro. Era como cargar la muerte dentro de mí, una tumba en lugar de una cuna. A mi padre no le importaba mi sufrimiento. Para él, mientras más grande la panza, mejor el espectáculo. Más gente quería ver, más dinero ganaba. Llegó a un punto que hacía publicidad en la calle, invitaba a desconocidos en el bar, prometía el mayor espectáculo de la naturaleza por apenas 50 pesos la entrada. La casa vivía llena los fines de semana, hombres entrando y saliendo a cualquier hora, dinero cambiando de manos, humo y risas. Y yo ahí en medio de todo aquello, más objeto que gente, más cosa que hija. 2 años. Cuando mi embarazo cumplió 2 años enteros, ya había perdido la cuenta de cuántos hombres habían entrado en ese cuarto para verme. Decenas, centenares. Sinceramente, no sé. Las caras se mezclaban en mi memoria. Todos iguales en la curiosidad mórbida. Todos iguales en la falta de humanidad. Todos cómplices silenciosos de mi sufrimiento.
Ninguno de ellos llamó ayuda, ninguno cuestionó, ninguno me vio como ser humano. Y mi cuerpo, mis queridos, mi cuerpo estaba llegando al límite de lo que podía aguantar. La piel de mi panza empezó a hacer un ruido extraño en los últimos días, un chasquido bajo y aterrador, como tela vieja rasgándose despacio, como costura reventándose hilo por hilo. Sabía que algo muy malo estaba por pasar. Sentía en el fondo del alma que mi tiempo se estaba acabando. Solo no sabía que aquello sería al mismo tiempo el peor y el mejor momento de mi vida. El momento en que finalmente tomaría en mis manos mi destino. Esa tarde de septiembre de 1972, mis queridos, quedó marcada en mi memoria como hierro caliente marca el cuero del becerro. Algunas fechas uno olvida con el tiempo, pero esa no. Esa la voy a llevar conmigo hasta el día en que Dios me llame. Era un martes. Me acuerdo porque el martes mi padre siempre iba al bar más temprano. Decía que había juego de cartas con apuestas grandes y no podía perder. Salió allá por las 2 de la tarde, todo animado, silbando una cancioncita, mientras contaba los billetes arrugados que había juntado con las visitas del fin de semana anterior. Lo oí conversando con mamá en la cocina, su voz llena de esa alegría podrida que me daba náusea. Esta semana fue buena, Luz. La gente está comentando en toda la ciudad. El domingo que viene va a haber más gente todavía queriendo ver. Antes de salir, entró en mi cuarto con el jarro del té. Se quedó parado en la puerta, mirándome con esa sonrisa torcida. Después se acercó y metió el jarro en mi mano. Tómate todo, Rosa, hasta la última gota. Ya sabes lo que pasa si no te lo tomas. Tomé. Tragué ese líquido amargo que bajaba quemando, mientras él se quedaba ahí parado, los ojos fijos en mí, vigilando. Cuando terminé, agarró el jarro, salió del cuarto y trancó la puerta por fuera con el candado. Oí sus pasos alejándose por el pasillo, la puerta de frente cerrándose y después el silencio. Mamá estaba en la cocina, pero sabía que también iba a dormir pronto. Mi padre había empezado a darle unas pastillas a ella también hacía algunos meses. Decía que era para calmar sus nervios, para que dejara de llorar tanto, para que pudiera dormir bien. En realidad, sabía que era para que no diera problemas, para que no pensara demasiado, para que no tuviera coraje de hacer nada. Mamá vivía en un estado de somnolencia constante en esa época, los ojos siempre medio cerrados, los movimientos lentos, la voz arrastrada. Era como si hubiera desistido de vivir de verdad y solo existiera a medias. Allá por las 4 de la tarde, la casa quedó en silencio total. Oí a mamá ir a su cuarto, el chirrido de la cama vieja cuando se acostó y después nada más. Solo el viento golpeando en la ventana cerrada de mi cuarto, el canto distante de un pájaro en el patio y mi propio corazón disparado dentro del pecho. Estaba inquieta ese día, más de lo normal. Había algo en el aire, una sensación extraña que no podía explicar, como si el mundo estuviera aguantando la respiración, esperando que pasara algo. Estaba acostada de lado, como siempre, abrazando una almohada vieja, tratando de encontrar una posición que doliera menos. Pero ese día, el dolor era diferente de todo lo que había sentido antes. No era el dolor sordo de siempre, esa presión constante con la que ya me había acostumbrado a convivir. Era un dolor agudo, puntiagudo, cortante, que venía en olas cada vez más fuertes y más cercanas. Parecía que había algo vivo dentro de mí, tratando de salir a la fuerza, rasgando el camino a través de mi carne. Apretaba la almohada y mordía la sábana para no gritar, porque gritar no servía de nada. Nunca había servido. Nadie venía cuando gritaba, a nadie le importaba. Fue ahí que oí el ruido que cambió todo. No fue alto, mis queridos, fue un sonido bajo, casi como un susurro, un chasquido seco, corto, después otro y otro más, como cuando uno rasga una tela vieja despacio, hilo por hilo, costura por costura, o como cuando una cuerda de guitarra vieja se parte de tanta tensión. Me quedé quieta, sin respirar,
tratando de entender de dónde venía ese sonido. Y entonces me di cuenta. Venía de mí, venía de mi panza. Miré hacia abajo, a mi vientre monstruoso, que ya ni parecía parte de mi cuerpo, y vi una cosa que me heló la sangre en las venas, que me hizo olvidar todo el dolor por un segundo de puro terror. Una línea roja se estaba formando en medio de mi panza, delgada al principio, como una raya de pluma roja en la piel estirada. Pero mientras miraba, sin poder desviar los ojos, la línea se fue abriendo, ensanchándose, y la sangre empezó a brotar de ahí. Despacio primero, solo unas gotitas, después más rápido, más abundante, escurriendo por los lados de la panza y empapando la sábana debajo de mí. Mi piel se estaba abriendo, mis queridos. Mi cuerpo se estaba rasgando de adentro hacia afuera, como una fruta podrida que no aguanta más el peso de su propia semilla, como una costura vieja que finalmente cede después de tanto estirar. El olor a sangre llenó el cuarto, ese olor metálico, fuerte que nunca más olvidé. Miraba esa herida abriéndose en mí y no podía procesar lo que estaba pasando. Parecía una pesadilla, pero una de las tantas pesadillas que tenía en ese cuarto. Pero el dolor era demasiado real. La sangre caliente escurriendo era demasiado real. En ese momento, mis queridos, supe con toda la certeza del mundo, con una claridad que cortó a través del miedo y la desesperación. Si me quedaba ahí, me iba a morir. Ya no era cuestión de días, o semanas, o meses. Era cuestión de horas, tal vez minutos. Mi cuerpo había llegado al límite absoluto de lo que podía soportar, y ahora se estaba destruyendo, deshaciendo, renunciando a mantenerme viva, y nadie me iba a salvar. Mi padre estaba en el bar celebrando el dinero sucio que había ganado a mis costas. Mi madre estaba drogada en el cuarto, hundida en un sueño químico, demasiado lejos para oír cualquier cosa, demasiado lejos para importarle. Estaba completa, absoluta, terriblemente sola. Una voz dentro de mí, una voz que pensaba que había muerto hacía mucho tiempo, sofocada por 2 años de horror y humillación, susurró con una fuerza que me sorprendió. Levántate, Rosa, levántate o muere. No llegaste hasta aquí para morir en esta cama inmunda, en este cuarto maldito, en la casa de este monstruo. Levántate. Lloré, mis hijos. Lloré de miedo, de dolor, de desesperación, de rabia, de todo junto mezclado. Las lágrimas escurrían por mi cara y se mezclaban con el sudor frío que cubría mi piel. Miré al techo de ese cuarto que había sido mi prisión. Ese techo manchado de humedad que conocía cada centímetro de tanto mirar. Y hablé con Dios por primera vez en mucho, mucho tiempo. Hablé bajito, con la voz entrecortada, temblando. Señor, si el Señor existe, si el Señor todavía se acuerda de mí en medio de tanto sufrimiento, deme fuerza para salir de aquí. No quiero morir en esta cama, en este cuarto, en esta casa. No quiero que esta sea mi historia, que este sea mi fin. Quiero vivir, Señor. Incluso después de todo, todavía quiero vivir. Por favor, por favor. No sé si fue Dios quien me oyó, mis queridos. No sé si fue instinto de supervivencia, esa fuerza primitiva que existe dentro de todo ser vivo. No sé si fue la última chispa de esperanza que todavía quedaba en mí, escondida en un rinconcito del alma que mi padre no había logrado destruir. Pero algo me hizo moverme, algo me dio fuerza para hacer lo que pensaba imposible. Rodé hacia el lado de la cama despacio, centímetro por centímetro, sintiendo cada movimiento tirar de esa herida que se abría en mi panza. El dolor era insoportable, una cosa que no tengo palabras para describir, que no le deseo ni a mi peor enemigo. Era como si me estuvieran rasgando al medio con las manos. Pero continué. Mordí la sábana con tanta fuerza que sentí sabor a sangre en la boca, pero continué. Puse los pies en el piso frío de cemento. Hacía meses, muchos meses, que no me paraba. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía sentirlas, débiles, esqueléticas, atrofiadas. Me apoyé en la pared encalada,
dejando una marca de mano ensangrentada en el blanco, y me levanté. El mundo giró a mi alrededor. Vi puntos negros bailando enfrente de mí, pero me quedé de pie. Me quedé de pie, sosteniendo la panza con las dos manos, tratando de mantener esa herida cerrada con la presión de mis dedos. La sangre escurría entre mis dedos, caliente, pegajosa, roja viva. La puerta estaba trancada por fuera con el candado. Lo sabía. Pero la ventana de mi cuarto, daba al fondo de la casa, al patio donde jugaba cuando era niña. Mi padre le había clavado unas tablas hacía mucho tiempo para que nadie viera desde afuera, para que yo no pudiera mirar al mundo. Pero las tablas estaban viejas, carcomidas, podridas de comején. Me arrastré hasta ahí, cada paso una agonía indescriptible, dejando un rastro rojo en el piso, y empujé. Empujé con el hombro, con el poco de fuerza que todavía me quedaba, con toda la voluntad de vivir que tenía. La madera gimió, resistió por un segundo y entonces cedió con un chasquido. Las tablas cayeron para afuera y el aire fresco de la tarde entró en el cuarto por primera vez en casi 2 años. Lloré de nuevo, pero esta vez era de alivio, de alegría, de esperanza. El olor del pasto, de los árboles, de las hojas, de la tierra mojada de sereno, el olor de la libertad. Había olvidado cómo era respirar aire limpio, aire que no olía a moho y desesperación. Sentí el viento tocar mi cara y fue como un beso de Dios, una promesa de que iba a lograrlo. Me arrastré por la ventana. Arranqué las astillas de madera que se prendían en mi camisón empapado de sangre y caí del otro lado. Rodé en el piso de tierra del patio, sentí las piedritas y las hojas secas contra mi piel. El dolor era tanto que veía todo borroso. Veía estrellas y manchas de colores en medio de la tarde soleada. Pero no paré, no podía parar. Si paraba, moría ahí en el patio de mi propia casa, a pocos metros de la cama donde había sido prisionera por 2 años enteros. Fui arrastrándome por el patio, a veces gateando, a veces jalándome con los brazos, pasando por debajo de los árboles que mi abuelo había plantado décadas atrás, esos mismos árboles donde jugaba a las escondidas cuando era una niña inocente. El mango con su tronco grueso y retorcido, la guayaba de donde robaba frutas verdes, el tejocote que se ponía morado de tanta fruta en octubre. Me vieron crecer, me vieron sufrir y ahora me veían huir. Parecía que estaban animándome, extendiendo las ramas para darme sombra, protegerme. Llegué al portón del fondo, ese portón de madera vieja que chirriaba cada vez que se abría. Mi mano temblaba tanto que apenas podía levantar el brazo. Empujé el portón con el hombro. Estaba sin trancar. Gracias a Dios, gracias a todos los santos, estaba sin trancar. Mi padre debió haberse olvidado de pasar la tranca antes de salir. O tal vez Dios hizo que se olvidara. Prefiero creer en la segunda opción. Salí a la calle de tierra, esa misma calle donde caminaba de la mano de mi madre cuando era pequeña, donde corría descalza detrás de las gallinas, donde pensaba que la vida iba a ser simple y feliz para siempre. El sol de la tarde me cegó por un instante, demasiado fuerte después de tanto tiempo en la penumbra de ese cuarto. Apreté los ojos, levanté una mano para hacer sombra y miré a los lados, desesperada, buscando ayuda. La mayoría de las casas parecía vacía a esa hora. La gente todavía en el trabajo, en el rancho, en el quehacer. El silencio de la calle era casi aterrador, pero una casa tenía luz prendida, una única casa justo enfrente de la nuestra, del otro lado de la calle de tierra. Una casita simple, encalada de blanco, con un portoncito de fierro pintado de azul. La casa de don Ramírez. Mi padre siempre habló mal de don Ramírez desde que yo era niña. Decía que era un chismoso peligroso, un hombre malo, envidioso, que vivía metido en la vida ajena. Decía que nunca debería hablar con él, que nunca debería ni mirarlo, que gente así era peligrosa. Por causa de esas palabras, pasé toda la vida evitando a ese vecino, cruzando al otro lado de la calle cuando lo veía en la banqueta, bajando la cabeza si él saludaba de lejos. Le tenía miedo, un miedo plantado en mí por mi propio padre,
cultivado por años de mentiras. Pero en ese momento, mis queridos, no tenía elección, ninguna otra. Era su casa o la muerte segura. Era confiar en un hombre que pensaba era enemigo, o morir ahí en la calle sola, sangrando, con mi cuerpo abriéndose al medio. No había término medio, no había otra opción. Crucé la calle. No sé cómo logré. Sinceramente, no sé. Mis piernas ya no me obedecían bien. Mis pies se arrastraban en la tierra levantando polvo. Estaba dejando un rastro en el piso, un rastro rojo oscuro de sangre y de líquido extraño que escurría de dentro de mí. Mi visión iba y venía, oscureciéndose en los bordes, como si estuviera entrando y saliendo de un túnel. Sostenía la panza con las dos manos, apretando con toda la fuerza, sintiendo la vida escaparse por mis dedos a cada segundo. Llegué al portón de don Ramírez. Ese portoncito de fierro pintado de azul desteñido, con unos adornos de flor arriba que la esposa de él, ya fallecida, había mandado hacer. Me acuerdo de cada detalle, mis queridos, como si fuera una fotografía pegada en mi mente. Levanté la mano para tocar, para pedir socorro, pero no tuve fuerza. Mi brazo cayó, mis rodillas se dieron como si fueran de agua. Caí ahí mismo, enfrente del portón azul, de bruces en la banqueta de cemento rajado, sin poder moverme más, sin poder hablar, sin poder hacer nada más. El mundo se fue oscureciendo a mi alrededor despacio, como cuando uno apaga un quinqué. Los sonidos se fueron poniendo distantes, ahogados. El último pensamiento que tuve antes de que todo desapareciera fue: al menos moriré intentando, al menos moriré libre afuera de ese cuarto, al menos eso. Pero Dios, mis queridos, el buen Dios que pensé que me había abandonado, tenía otros planes para esta hija suya. No sé cuánto tiempo estuve ahí desmayada en la banqueta, mis queridos. Pueden haber sido minutos, puede haber sido más. Lo que sé es que en algún momento, en medio de esa oscuridad que me había tragado, empecé a oír una voz de hombre ronca, preocupada, llamándome. Muchacha, muchacha, por el amor de Dios, ¿qué le pasó? Traté de abrir los ojos, pero los párpados pesaban toneladas. Sentí manos tocándome, manos grandes y callosas, pero gentiles. Manos que no lastimaban, que no apretaban con maldad, manos que temblaban de preocupación. Logré abrir los ojos solo una rendija y vi la cara de don Ramírez bien cerca de la mía. Una cara arrugada, de hombre ya de edad, con ojos cafés llenos de espanto y de piedad. Jesucristo bendito, ¿qué le hicieron a esta muchacha?, murmuró, más para él mismo que para mí. Aguante firme, muchacha, aguante firme que la voy a sacar de aquí. Quería hablar, quería explicar, quería pedir ayuda con palabras, pero de mi boca solo salió un gemido débil, un sonido de animal herido. Don Ramírez no esperó ninguna explicación. Miró mi panza enorme, la sangre que todavía escurría, el estado deplorable en que estaba, y entendió que no había tiempo para preguntas. Me cargó, mis queridos. Un hombre que ya debía tener más de 60 años, de cuerpo flaco y encorvado por el tiempo, me cargó con una fuerza que no sé de dónde vino. Fuerza de Dios, solo puede haber sido. Me llevó hasta su carro, un bocho viejo color crema que estaba estacionado enfrente de la casa. Me acostó en el asiento de atrás con todo el cuidado del mundo, como si fuera hecha de vidrio. Me acuerdo del olor de ese carro, de cuero viejo y de humo de pipa. Un olor que hasta hoy me trae una sensación de seguridad, por más extraño que parezca. «Aguante, muchacha, por el amor de Dios, aguante», repetía mientras daba la vuelta al carro y entraba en el asiento de adelante. «La voy a llevar al hospital. No se va a morir. ¿Me está oyendo? No se va a morir». El viaje hasta el hospital fue un borrón en mi memoria. Iba y volvía de la conciencia, a veces oyendo el ruido del motor del bocho, a veces sumergiéndome de nuevo en la oscuridad. Recuerdo oír a don Ramírez rezando en voz alta mientras manejaba, un Padre Nuestro tras otro, un Ave María tras otra. Recuerdo sentir el carro sacudiéndose en el camino de tierra, cada bache mandando una punzada de dolor por mi panza abierta.
Recuerdo pensar que si moría ahí, al menos moriría siendo cuidada, siendo tratada como gente y no como bicho de circo. Cuando llegamos al hospital de Aguascalientes, don Ramírez salió del carro gritando por socorro. Oí voces, pasos corriendo, puertas golpeando. Sentí manos sacándome del carro, poniéndome en una camilla dura, luces fuertes pasando por encima de mí mientras me empujaban por un pasillo. Y entonces, nada más. Me apagué de una vez. Desperté no sé cuántas horas después en un cuarto blanco que olía a alcohol y desinfectante. La primera cosa que sentí fue un dolor diferente, un dolor de corte limpio, ya no más ese dolor de rasgar. Miré hacia abajo y vi que mi panza estaba vendada, cubierta de gasa blanca, manchada de un poco de sangre, pero estaba menor, mucho, mucho menor. Parecía que habían sacado un peso de dentro de mí, un peso que cargaba hacía demasiado tiempo. Una enfermera entró al cuarto y cuando vio que estaba despierta, salió corriendo para llamar al doctor. Minutos después, un hombre de bata blanca entró. Era el doctor Sánchez, el cirujano que había hecho mi operación. Tenía una cara seria, cansada, con ojeras profundas. Jaló una silla y se sentó al lado de mi cama, mirándome con una mezcla de tristeza y rabia que no entendí en ese momento. «Muchacha», comenzó, la voz firme, pero gentil. «¿Sabe lo que le sacamos de adentro?» Moví la cabeza que no, el corazón disparado de miedo. Tenía miedo de oír, pero necesitaba saber. El doctor respiró profundo antes de continuar. «Usted no estaba embarazada. Quiero decir, estuvo embarazada hace mucho tiempo, pero el bebé murió todavía al principio. Lo que pasó después fue una cosa rara, muy rara. El cuerpo del bebé se calcificó dentro de usted, se volvió piedra, por así decirlo. La medicina llama a esto litopedia». Me quedé mirándolo sin entender bien. ¿Piedra? ¿Cómo así piedra? Él continuó eligiendo las palabras con cuidado. Alguien anduvo dándole sustancias muy peligrosas, muchacha. Sustancias que hicieron que su cuerpo siguiera produciendo líquido, siguiera creciendo alrededor de ese cuerpo calcificado. Usted estaba cargando 15 kilos de tumor, quiste y líquido podrido dentro de usted. Si hubiera demorado un día más, la infección se habría esparcido por la sangre y usted habría muerto. Llegó aquí por un milagro. 15 kilos. 2 años cargando 15 kilos de muerte dentro de mí, pensando que era una vida. 2 años siendo envenenada por mi propio padre, siendo usada como atracción de circo, teniendo mi cuerpo destruido por codicia y maldad. Las lágrimas empezaron a escurrir por mi cara, silenciosas, calientes. El doctor Sánchez sostuvo mi mano. «Muchacha, necesito preguntarle algo y necesito que sea honesta conmigo. ¿Quién le hizo esto?» Y ahí, mis queridos, conté. Conté todo. Por primera vez en la vida, abrí la boca y dejé salir toda la verdad que había quedado presa dentro de mí por años. Conté sobre mi padre, sobre lo que me hacía desde mis 19 años, sobre el embarazo, sobre el té amargo, sobre las visitas de los hombres que pagaban para verme. Conté sobre mi madre, que sabía de todo y nunca hizo nada. Conté llorando, temblando, ahogándome en las palabras, pero conté. El doctor escuchó todo en silencio, la cara cada vez más pálida, los puños cada vez más cerrados. Cuando terminé, se levantó sin decir nada y salió del cuarto. Me quedé ahí sola, pensando que se había ido asqueado, que nadie me iba a creer, que iba a tener que volver a esa casa. Pero él no se fue. Fue a llamar a la policía. Esa misma noche, 2 policías vinieron al hospital a tomarme declaración. Don Ramírez también estaba ahí esperando en la sala de espera desde que me había traído. Él sirvió de testigo, contó que siempre desconfió del entra y sale de hombres en la casa de mi padre, que oía ruidos extraños a veces, pero que nunca tuvo pruebas de nada hasta que aparecí sangrando en su portón. Debí haber hecho algo antes, dijo don Ramírez a los policías, la voz entrecortada de culpa. Veía que había algo mal en esa casa, pero Roberto era un hombre violento, peligroso. Tuve miedo. Dios me perdone, tuve miedo. Esa misma madrugada, mi padre fue arrestado.
La policía fue hasta la casa y lo encontró durmiendo, borracho, sin saber nada de lo que había pasado. Encontraron también los frascos con las sustancias que me daba, escondidos en un armario de la cocina. Encontraron el dinero de las visitas guardado en una lata debajo de su cama. Encontraron a mi madre, todavía drogada, que cuando despertó y supo lo que estaba pasando, no dijo una palabra en defensa del marido, ni en defensa propia. Se quedó en silencio, el mismo silencio de siempre. Mi padre fue acusado de privación ilegal de la libertad, de abuso contra mí y de tentativa de homicidio por el envenenamiento que casi me mata. El juicio pasó meses después, cuando ya me estaba recuperando. Fue condenado, mis queridos, condenado a muchos años de cárcel. No fui al juicio, no tuve valor de mirar a su cara de nuevo, pero supe que gritó todo el tiempo que era mentira, que yo era una hija ingrata, que él nunca había hecho nada malo. Nadie le creyó. En la cárcel, la noticia de lo que había hecho se esparció entre los otros presos. 2 años después de la condena, encontraron a mi padre muerto en una celda. Los otros reclusos habían descubierto lo que le hizo a su propia hija e hicieron justicia a su modo. No sentí nada cuando me enteré, mis queridos, ni alegría, ni tristeza, ni alivio. Solo un vacío enorme, un vacío que tardó años en empezar a llenarse. Mi madre fue procesada por negligencia y omisión de auxilio. No fue presa, pero perdió cualquier derecho sobre mí. No que importara, ya era mayor de edad. Ella volvió a la casa vacía, sola, y vivió ahí hasta morir, unos 15 años después. Nunca más hablé con ella. Traté, al principio, traté de entender, traté de perdonar, pero cada vez que la miraba, veía a la mujer que oyó mis gritos y no hizo nada. No pude, mis queridos, eso no pude. ¿Y don Ramírez? Ese hombre que mi padre dijo toda la vida que era peligroso y malo. Él me visitó en el hospital todos los santos días mientras me recuperaba. Llevaba frutas, revistas, palabras de consuelo. Cuando me dieron de alta y no tenía a dónde ir, fue él quien me acogió en su casa, me dio un cuarto limpio y seguro, me trató como si fuera de la familia. El hombre que pasé toda la vida evitando por miedo, fue el ángel que Dios puso en mi camino para salvarme. La vida tiene esas ironías, mis queridos. A veces, el enemigo que uno aprende a odiar es justamente quien nos va a tender la mano cuando más lo necesitamos. Y aquí estoy, mis queridos, 52 años después de esa tarde de septiembre que cambió mi vida para siempre. 74 años de edad, viviendo aquí en esta misma Aguascalientes, donde nací, donde sufrí, pero donde también renací de las cenizas como un ave fénix, como dice mi nieta mayor, que le gustan esas historias de fantasía. La vida que tengo hoy, mis hijos, es una vida simple. No tengo mansión, no tengo carro del año, no tengo cuenta gorda en el banco, pero tengo paz. Y después de todo lo que pasé, paz es la mayor riqueza que existe en este mundo. Vivo en una casita de 3 cuartos aquí en el barrio Santa Teresita, cerquita de la iglesia donde voy todos los domingos a agradecerle a Dios por estar viva. La casa es humilde, pero es mía. La compré con el dinero que junté vendiendo mis dulces en el mercado durante décadas. Cada ladrillo, cada teja, cada pedacito de esta casa representa una hornada de cajeta, una tanda de ate de guayaba, una charola de polvorones. Es la casa que mi trabajo construyó y por eso tiene un valor que ningún dinero puede medir. Después que salí del hospital, en 1972, don Ramírez me acogió en su casa como si fuera hija de sangre. Ese hombre que mi padre me enseñó a odiar se convirtió en la figura paterna que nunca tuve. Me dio un cuarto, me dio comida, me dio protección. Más que eso, me dio dignidad de vuelta. Nunca me trató como pobrecita, nunca me miró con lástima o asco. Me trató como gente, como ser humano, como mujer fuerte que había sobrevivido al infierno. Fue en la casa de don Ramírez que conocí a doña Carmela, vecina de él del lado izquierdo. Una mujer viuda, dulcera de mano llena, que vendía antojitos en el mercado del sábado. Desde que quedó sola, vio en mí un alma necesitando propósito y me invitó a ayudarla en la cocina.
Ven acá, muchacha, me dijo. Te voy a enseñar a transformar azúcar en sustento y dolor en dulzura. Y enseñó de verdad. Me enseñó a hacer cajeta en el punto exacto, ate de guayaba que no azúcara, polvorones que se deshacen en la boca. Me enseñó que trabajar con las manos cura el alma, que cada movida en la olla es una oración, que uno puede crear cosas buenas incluso después de haber vivido cosas malas. Trabajé con doña Carmela por casi 10 años, hasta que quedó viejita de más para continuar. Cuando murió en 1983, me dejó de herencia sus recetas, la olla de cobre que era de su mamá y la clientela del mercado. Continúa mi trabajo, Rosa, pidió en el lecho de muerte, sosteniendo mi mano. No dejes que estas recetas mueran. Y no dejé, mis queridos. Hasta hoy, todos los sábados por la mañana, pongo mi puesto en el mercado de Aguascalientes y vendo los dulces que ella me enseñó a hacer. La gente ya me conoce, ya sabe que la abuela Rosa tiene los mejores dulces de la ciudad. Don Ramírez vivió hasta los 89 años. Murió durmiendo tranquilo en 1999. Yo lo cuidé en los últimos años, cuando la edad fue pesando y ya no podía hacer las cosas solo. Fue mi turno de retribuir todo lo que hizo por mí. En su velorio, lloré como si hubiera perdido a mi propio padre. Bueno, no lloré más porque él fue más padre para mí en 27 años de lo que Roberto fue en toda la vida. Me casé, ¿sabían? En 1978. 6 años después de todo, conocí a Gerardo en el propio mercado. Era hijo de un vendedor que vendía verduras. Un hombre bueno, callado, trabajador, que no se preocupó por mi pasado cuando le conté. Lo que pasó, pasó, dijo. Lo que importa es lo que vamos a construir de aquí en adelante. Estuvimos casados 40 años hasta que partió en 2018. Extraño cada día el café que hacía por la mañana, la manera en que me llamaba Rosita, su ronquido que me hacía compañía de noche. Con Gerardo tuve 3 hijos, Marcos, Reina y Luciana. Los 3 nacieron saludables, crecieron fuertes, estudiaron, hicieron sus vidas. Marcos es camionero, vive viajando por México. Reina es maestra aquí en Aguascalientes, enseña en la misma escuela donde estudié cuando era niña. Luciana se fue a Guadalajara, trabaja en un hospital, es enfermera. Tengo el orgullo de los 3, un orgullo que me llena el pecho y hace que todo haya valido la pena. ¿Y los nietos, mis queridos? Ah, los nietos son la alegría de mi vejez. Tengo 7 de edades diferentes regados por ahí, pero casi todos los domingos aparecen aquí en casa, los chamacos corriendo por el patio, peleándose por pedazo de dulce, llamándome abuela Rosa con esas voces finitas. La casa se llena de ruido, de risas, de vida, y yo me quedo sentada en mi mecedora, mirando esa escena, agradeciéndole a Dios por haberme dado fuerzas para cruzar la calle esa tarde de septiembre. La cicatriz en mi panza todavía está ahí, mis hijos. Una línea gruesa, blanquecina, que corta mi vientre de arriba abajo. Por mucho tiempo tuve vergüenza de ella, la escondía, no dejaba que nadie la viera, pero hoy la miro con otros ojos. No es marca de vergüenza, es marca de supervivencia. Es prueba de que fui más fuerte que el monstruo que trató de destruirme. Cada vez que miro esta cicatriz, recuerdo que vencí. Mi rutina hoy es simple y feliz. Despierto temprano, hago mi café con leche, cuido mis plantitas en la ventana. Paso la mañana en la cocina preparando los dulces para el mercado, oyendo radio, cantando las rancheras que tocan. Por la tarde, a veces, recibo visita de las vecinas para platicar. A veces, voy a la iglesia a rezar el rosario. A veces, solo me quedo en el corredor viendo el movimiento de la calle. De noche ceno temprano, veo mis novelas y duermo con la conciencia tranquila de quien hizo lo mejor que podía con la vida que tenía. Y es aquí, en esta cocina, oliendo a cajeta, que comparto mi historia con ustedes. Mis queridos, mis queridas, que se quedaron conmigo hasta aquí. Quiero agradecerles del fondo de mi corazón por haber escuchado esta historia tan difícil. Sé que no fue fácil escuchar, así como no fue fácil vivir. Pero necesitaba contar porque tal vez en algún lugar de este mundo grande haya alguien necesitando oír. Si estás viviendo en una casa que parece una prisión,
Si la persona que debería protegerte es justamente quien te lastima, quiero que sepas, la culpa no es tuya, nunca lo fue. El monstruo es quien elige ser monstruo y tú eres apenas la víctima de su maldad. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Aprendí que el silencio es el mayor aliado del abusador. Mi madre se quedó en silencio toda la vida y ese silencio casi me mata. Pero yo también me quedé en silencio por mucho tiempo, con miedo, con vergüenza, pensando que nadie me iba a creer. Cuando finalmente abrí la boca y conté la verdad al doctor Sánchez en ese hospital, fue como si un peso de 1000 kilos saliera de mi espalda. La verdad libera, mis hijos. Incluso cuando duele, incluso cuando da miedo, la verdad libera. También aprendí que la ayuda a veces viene de donde menos uno espera. Mi padre pasó años enseñándome a odiar a don Ramírez, y fue justamente él quien me salvó la vida. Entonces, si estás sufriendo callada, mira alrededor. Puede haber un ángel disfrazado cerquita de ti, alguien que ni imaginas que puede ayudar. Un vecino, un maestro, un compañero de trabajo, un desconocido en la calle. No tengas vergüenza de pedir socorro. El pedido de ayuda no es debilidad, es la mayor prueba de fuerza que existe. Yo crucé esa calle sangrando, pensando que iba a morir, pero crucé. Y ese es el recado que quiero dejar. Cruza aunque con miedo, aunque con dolor, aunque pensando que no vas a lograrlo. Da el primer paso, que el segundo viene y el tercero. Y cuando menos lo esperes, estarás del otro lado, libre, viva, lista para recomenzar. Tardé mucho tiempo en entender que sobrevivir no es solo no morir. Sobrevivir es elegir vivir de verdad después que la pesadilla acaba. Es hacer cajeta en una tarde de martes. Es ver a los nietos corriendo por el patio. Es mirarse la cicatriz en el espejo y sentir orgullo en vez de vergüenza. Sobrevivir es transformar el dolor en historia y la historia en esperanza para quien todavía está en medio del huracán. Si conoces a alguien que está pasando por situación parecida, no te quedes en silencio. El silencio mata. Tiende la mano, ofrece ayuda, denuncia a las autoridades de tu país. En todo lugar del mundo existe gente lista para ayudar a quien sufre abuso. Busca, pregunta, no desistas. Una vida puede depender de eso. Ahora quiero pedirles una cosita especial. Cuéntenme aquí en los comentarios qué horita es ahí donde están ahora que el video está terminando. ¿Lo vieron en la mañanita con el café? ¿Fue después de la comida en esa flojera buena? ¿O ya es de noche ahí? ¿Y de qué rinconcito de México o del mundo me oyeron hoy? Leo cada comentario. ¿Sabían? Cada uno de ellos. Y me quedo imaginándolos ahí en sus casas, separando un tiempito del día para oír las historias de esta abuela. Si todavía no se suscribieron, dale ahí abajo y activen la campanita para no perderse las próximas historias. Y si este video tocó su corazón, mándenlo a alguien que piensan que necesita oírlo. A veces, una historia puede cambiar la vida de una persona, puede dar fuerza a alguien que la está necesitando. Vamos a esparcir este cariño por el mundo, ¿eh? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, cuide de sus familias, los proteja de todo mal, y recuerden siempre lo que esta abuela dijo. Mientras hay vida, hay esperanza. Ustedes merecen vivir, mis hijos. Ustedes merecen ser felices. Un beso en el corazón de cada uno. Hasta la próxima historia.